Saludos, camaradas, ¿qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo sobre un tema que ya me llevaba un tiempo rondando la cabeza, sobre todo por estos comentarios que se escuchan a pie de calle, etcétera, que sería un poco la lógica que tendríamos debajo del comentario tan típico de que cada vez se paga por más cosas, cada vez hay que pagar más por todo, etcétera, y quiero, pues bueno, mediante este vídeo daros un poco las herramientas para que cuando salga algún tema así, pues bueno, desde un nivel muy básico hasta un nivel más o menos profundo, tengáis esta capacidad de poder introducir un poco términos marxistas que al fin y al cabo en este día a día es donde de verdad pueden entrar y arraigar estas ideas. Y bueno, también tenemos que saber un mínimo de teoría profunda, la verdad, para poder llevarlo, digamos, al día a día y a la cotidianeidad de la gente. Entonces, pues bueno, hoy mediante este comentario tan básico como por qué hay que pagar por todo, pues pretendo un poco explicar unas bases teóricas tanto del capitalismo como del socialismo y daros estas herramientas para poder introducir estos términos. Entonces, aunque penséis que me he ido por las ramas, tranquilos, hay un esquema previamente hecho y todo tiene su lógica, así que no os impacientéis, echad el vídeo para atrás, para adelante, si tenéis papel y boli muchísimo mejor. Así que bueno, aprenderemos términos tan básicos como lo que es una mercancía, lo que es el fetichismo en la mercancía, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, etcétera, etcétera, tirando desde un comentario, como os he dicho, muy básico. Así que bueno, sin más dilación, vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta, comenzamos. Bien, antes que nada convendría un poco aclarar ciertos conceptos, como por ejemplo lo que es una mercancía, porque bajo este comentario de por qué hay que pagar por todo, tendríamos esta idea de la mercantilización, con lo cual, ¿qué es la mercancía? ¿No? Diciendo la definición más típica o más básica, una mercancía sería un bien o servicio producido por el ser humano y dirigido para su venta en el mercado. Es decir, que si no está dirigida a su venta en el mercado, pues no se podría tomar como mercancía, hecho por el ser humano, no, bueno, luego hay pseudomercancías, etcétera, ya después en un rato entenderéis esto un poquito mejor, pero bueno, el ejemplo más claro sería, a mí me gusta utilizar el de un regalo hecho a mano. Por ejemplo, si yo hago una figurita de madera y se la regalo a alguien, no es una mercancía, porque no está dirigida a la venta a pesar de que lo haya hecho el ser humano, etcétera. Pero si después esa persona a la cual le he dado este regalo, digamos, vendiese este regalo que le he hecho yo, pues en el mismo momento en el que se pone a la venta o se vende, ahí sí que adquiriría este carácter de mercancía, ¿vale? O, por poner otro ejemplo, el cuadro de la Mona Lisa, hecho obviamente para vender, etcétera, pero que a día de hoy no se puede vender, con lo cual no sería una mercancía, a día de hoy sería un producto, un bien cultural, pero no llegaría a ser mercancía porque no se puede poner a la venta, a pesar de que haya gente que se ha interesado por ella, etcétera, pero bueno, no voy a entrar tanto en los grises hoy, me voy a quedar un poco en los términos generales porque si nos adentramos en los grises, pues bueno, el vídeo se nos va a hacer muy largo y tampoco es esa mi intención. Entonces, una mercancía debe tener dos aspectos muy importantes. Primero, un valor de uso, es decir, satisfacer una necesidad en este caso, y por el otro, un valor de cambio, es decir, por ejemplo, si las naranjas están a 2 euros el kilo y yo voy a vender mi coche por 5.000 euros, podríamos decir que mi coche vale 10.000 kilos de naranjas, ¿no? Más o menos tiene esta capacidad de poder ser intercambiado por otro producto, otra mercancía. Ahora sí, aquí ya la primera puntillita. No sé vosotros, yo si mi coche vale 5.000 euros no lo vendería por 10.000 kilos de naranja, obviamente. Así que ya entramos en otro concepto clave que tendríamos ahora, ¿vale? Es verdad, bueno, no sé si habréis escuchado, imagino que sí,
esta fábula casi, ¿no?, liberal, que dice que el valor es subjetivo, porque si tú estás en un desierto y te ofrecen una botella de agua o un diamante, tú estarías más dispuesto a pagar más por esa botella de agua que por el diamante, y que por eso el valor es siempre subjetivo, ¿no? Un poco justificando y desmontando la teoría del valor, del marxismo, etc. Pero esta abstracción es una abstracción y una falacia muy típica, y una manera de argumentar muy típica, en este caso de los liberales, es decir, el descontextualizar, tanto abstraer de la realidad tangible todos estos aspectos y poner una situación límite y improbable, más que nada, como si fuese una regla y no una excepción que confirma la regla. Pero bueno, en este caso tenemos que darle importancia al valor de uso y al valor de cambio, como hemos dicho, ¿vale? Estos conceptos que tienen estas características que tienen las mercancías. ¿Por qué? Bueno, sobre todo porque el valor de uso, el uso que se le da a una naranja y el uso que se le da a un coche son muy distintos, con lo cual el valor de cambio también sería el mismo. Técnicamente es coherente decir que yo podría cambiar un coche de 5.000 euros por 10.000 kilos de naranja, es coherente y es lógico, al igual que en el desierto, si pagarías más por una botella de agua que por un diamante porque te estás deshidratando, pues sí, es coherente. Pero aquí nos da pie a explicar otro término, ¿vale? Que sería el fetichismo de la mercancía. Primero, el capitalismo tiende a hacernos ver que las mercancías tienen valor intrínseco, es decir, que la mercancía tiene un valor por ser mercancía y por estar en el mercado, ¿no? Y que la oferta y la demanda determinará este valor. Con lo cual nos lleva a abstraer esta mercancía misma de todas las relaciones de producción y estas relaciones sociales que hay bajo esta mercancía. No os asustéis por los términos, lo explico un poco más sencillo. Si yo veo una botella de agua y tiene un precio X en el mercado, lo que hace el capitalismo es que veamos este precio como si fuese su valor, pero no estamos entendiendo que la botella no es que tenga valor en el mercado por ser una botella y ya está, no, tiene cierto X valor por el trabajo socialmente necesario para hacerlo, después entraremos en eso, los costes fijos y variables, la inflación del momento, etcétera, y en base a eso tendrá cierto valor. Con lo cual, aquí lo de intercambiar coches por naranjas, por esto decimos que sería muy improbable, ¿vale? Porque el valor de uso es muy distinto, el valor de cambio por lo cual llega a ser muy distinto, y no podemos tomar una mercancía como si tuviese un valor por ser mercancía y no por todo el trabajo que tiene por detrás. Ahora en un momento explicaré un poco más en profundidad lo que es el fetichismo de la mercancía y lo entenderéis un poquito mejor, ¿vale? Pero en este caso tendríamos que entender, por ejemplo, el dinero como valor de cambio neutral. Es decir, yo si quiero vender mi coche no necesito 10.000 kilos de naranjas, con lo cual en lugar de 10.000 kilos de naranjas puedo tener 5.000 euros, y con esos 5.000 euros puedo comprar 5 kilos de naranja, etcétera, etcétera, etcétera. Un valor de cambio neutral, que sería lo que sería el dinero, ¿vale? Pero bueno, tampoco voy a entrar en estos grises, como os he dicho, así que me voy a centrar un poquito más en el fetichismo de la mercancía, porque es un término que se utiliza mucho y que muchas veces nos da un poco de miedo, ¿no?, este concepto. Entonces, primero, lo más básico, ¿por qué fetichismo? Olvidaros de este fetiche de látex, látigo y tacones, ¿vale? No, es totalmente diferente, ¿vale? Esto viene de las religiones animistas. Es decir, las religiones animistas son aquellas que le dan una conciencia o un alma, por decirlo de alguna forma, a objetos, a elementos de la naturaleza e incluso objetos inanimados, ¿vale? Como serían plantas, piedras, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, animales, etcétera. Entonces, estas religiones animistas le dan mucha importancia al fetiche. El fetiche a día de hoy podría utilizarse como amuleto, ¿vale? Es decir, sería un objeto al cual se le atribuyen
cualidades sobrehumanas o incluso mágicas, ¿vale? Es decir, lo que a día de hoy diríamos un amuleto, pero pues bueno, Marx y Engels prefirieron utilizar este término del fetiche, que viene en la antropología, como os acabo de explicar. Con lo cual, viene de ahí el fetiche, de este amuleto, del pensar que un objeto tiene estas cualidades mágicas, ¿vale? Con lo cual, Marx, al ver que bajo el capitalismo se le dan un valor intrínseco a los objetos, en este caso a la mercancía, como si tuviese un valor intrínseco ya por ser una botella y no por el trabajo que ha habido por detrás, como os he explicado previamente, lo apartamos de estas relaciones sociales y de producción, ¿no? Del neocolonialismo, del capitalismo, de la descentralización, etcétera, de la plusvalía, y entonces utiliza esta metáfora, esta analogía entre el fetiche y lo sobrenatural. En nuestro caso, fetiche y sobrenatural serían mercancía y valor intrínseco. Los utiliza un poco como analogía en este caso. Es decir, si nosotros pensamos que un objeto tiene valor por sí mismo y no, como os he dicho previamente, por el trabajo socialmente necesario, los costes de producción, la inflación que tenga en cierto momento, etcétera, etcétera, llegamos a la conclusión de que, como las mercancías ya tienen valor propio y ese valor viene determinado por el mercado y por el interés que haya detrás, el mercado es algo que funciona automáticamente, ¿no? Con las reglas de la oferta y la demanda que son inherentes también al mercado, con lo cual llegamos también a esa conclusión de que el capitalismo llega a ser el estado natural de las cosas porque naturalmente tendemos a esto, ¿no? Bueno, es muy típico sobre todo este discurso liberal de que bueno, que siempre el ser humano tiende a la supervivencia, si hace falta pisar al uno para poder sobrevivir, a la oferta y la demanda, que es algo que viene ya per se, y que siempre hemos tendido al intercambio de productos en beneficio propio y a lucrarnos nosotros mismos y a los de nuestro alrededor, etcétera, etcétera. Pero claro, esto conlleva olvidar perdón, varias cosas, ¿vale? Primero, olvidar, como os he dicho ya previamente, las relaciones sociales y de producción que hay para crear esta mercancía, por un lado, y también tendemos a pensar que el mercado es algo inherente al capitalismo, pero no. Es decir, puede haber mercado sin capitalismo, pero no puede haber capitalismo sin mercado. ¿Por qué? En la antigüedad existía mercado, y se sabe. En la Edad Media existía, en la Edad Moderna también, y a día de hoy también. Con el esclavismo y con el capitalismo había mercado. La diferencia es bajo qué modo de producción se encuadra este mercado, con lo cual el carácter del mercado también cambia. Es decir, el mercado no es algo per se capitalista, pero el capitalismo puede utilizar el mercado y de hecho es algo central, ¿vale? Y esto es muy importante para saber que el capitalismo no es el estado natural de las cosas y a lo que la humanidad tiende, sino es una fase histórica en la que estamos ahora mismo, pero que el mercado ha existido y seguirá existiendo, haya capitalismo o haya esclavismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bajo el socialismo y el comunismo eso ya es otra cosa, eso ya da para otro vídeo, para una tesis doctoral incluso, así que no voy a entrar ahí, ¿vale? Pero lo que nos tiene que quedar claro es que el mercado no es algo capitalista per se, con lo cual que el mercado se rija con las leyes del capitalismo no significa que el mercado siempre haya tenido estas leyes del capitalismo, del liberalismo o llámalo como quieras, ¿vale? El mercado se ha desenvuelto en varias etapas de la historia. Entonces, sé que habéis tenido mucha información en muy poco tiempo, ¿vale? Pero bueno, traigámoslo a tierra y pongamos un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, una camiseta de fútbol, digamos la que utilizó Messi en la final del Mundial del 2022, ¿vale? No sé si habéis comprado últimamente camisetas de fútbol, pues bueno, en España más o menos rondarán las auténticas de la temporada, pues bueno, unos 80 euros, depende si eres socio o del equipo, si no, por dónde la compres, pero bueno, las oficiales, digamos, de la liga, valdrían unos 80 euros más o menos. Entonces,
seguramente tú cojas la camiseta de Messi de la final que ganó Argentina en el 2022 y la vendas, y puede haber gente que esté dispuesta a pagar 5 millones de euros por esa camiseta. Perfecto, el precio de 5 millones de euros. ¿Pero eso significa que el valor de una camiseta de fútbol son 5 millones de euros? No. Eso es el precio por el que se ha vendido. Pero el valor es muy diferente. Que tú la hayas vendido a 5 millones de euros no quita que para crear esta camiseta, por ejemplo, los costes de producción, etcétera, hayan sido 5 euros gracias a que esa camiseta se haya hecho en Bangladesh por un niño que está explotado y esclavizado que está cobrando 20 céntimos la hora. Es decir, que se venda a X precio no significa que su valor, por ejemplo, sea diferente. Ojo, no es lo mismo tampoco lo que haya costado producir una camiseta y el valor de esa camiseta, ¿vale? Entonces ya estamos diferenciando, ¿vale? Valor y precio. También no es lo mismo valor y los costes de producción, etcétera, etcétera. Ahora iremos con eso, ¿vale? Pero el precio como tal sí que refuerza este fetichismo de la mercancía, porque nos hace creer que como el precio fluctúa en el mercado, depende de la oferta y la demanda, que también el valor fluctúa, pero no, lo que fluctúa es el precio, no el valor, ¿vale? Ojo, aquí ya me veo venir las críticas, primeras críticas de los liberales, que dirán que yo estoy diciendo que la oferta y la demanda no se produce a día de hoy en el mercado. Por supuesto que sí que se da, la oferta y la demanda se ve, en la realidad es algo tangible. Y tampoco estoy diciendo que si yo hago una camiseta de fútbol a mano y tardo 2 meses en hacerla, el precio que tengo que ponerle yo para cubrir los gastos será mucho más alto que una camiseta que se haga en Bangladesh por 5 euros, obviamente, porque yo haré con productos hechos a mano, etcétera, entonces el precio deberá ser más alto. Pero eso no quita que el valor de una camiseta de fútbol es la que es, porque eso viene reglada, como dice Marx, por el trabajo socialmente necesario para hacer una camiseta de fútbol. ¿Qué significa esto? Pues que hay muchísimas más empresas, y sobre todo en el capitalismo, donde que hagan camisetas de fútbol, digamos, ¿vale? No hay una única empresa, hay Nike, hay Adidas, hay empresas en Bangladesh, empresas en España, es decir, esto cambia, ¿vale? Pero el trabajo socialmente necesario significa que hay ciertas maquinarias que las utilizan las empresas, pues, si tú tardas en hacer una única camiseta 2 semanas, estás tardando mucho más que la media, que es lo que se suele tardar. Eso es el trabajo socialmente necesario para hacerla y para fabricarla, los costos de fabricación, los sueldos, etcétera, etcétera. Con lo cual, ya tiene un valor que viene determinado por este trabajo socialmente necesario, y si yo tardo mucho, estoy siendo poco eficiente para lo que podría ser, y con lo cual, por muy caro que lo venda, me pueden pasar dos cosas. O que la ponga a un precio altísimo en el mercado y se venda por la originalidad, porque es eco-friendly, por lo que sea, y porque yo tengo mucho renombre, etcétera. O puede pasar que al ser tan cara, comparando con el resto de camisetas y el resto de precios que más o menos suelen ser parecidos, pues la gente prefiere no comprar mi camiseta y comprar otra camiseta, ¿vale? Con lo cual, el valor de una camiseta de fútbol es el que es, aunque yo en hacerla pueda tardar más, mis costes de producción sean más caras, o aunque se venda por un precio altísimo como es el de 5 millones de euros, que esto es más que nada una excepción que confirma la regla, pero bueno. Una vez más, bueno, tampoco quiero adentrarme demasiado. Yo creo que la idea general, ¿no?, del valor, del precio, ha quedado bastante claro de lo que es el fetichismo de la mercancía. Entonces, antes de adentrarnos ahora sí con el tema del vídeo, ¿no?, el por qué pagamos por todo, también tendríamos que entender lo que es la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Otro término clave para entender el capitalismo y que, pues bueno, Marx y Engels trabajaron mucho sobre ello, ¿vale? Entonces, para esto tenemos que entender también una contradicción clave dentro del capitalismo, que sería la alta tasa de socialización de la producción, es decir, la producción está altamente socializada gracias a que hay muchos desarrolladores de mercancías, de productos,
hay gente investigando para poder mejorar la maquinaria y hacer más eficaz esta producción. Entra mucha gente a hacer el mismo producto, es decir, en una misma botella solo habrá un trabajador vigilando la botella, el otro haciendo la tapa, el otro haciendo el asa, igual que en un coche algunos hacen puertas, otros hacen motores, una parte del motor, el otro, etcétera. Es decir, entra mucha gente en juego para hacer una única mercancía, pero la ganancia es privada, va a manos de la burguesía, de los dueños de los medios de producción. Con lo cual, estos burgueses no participan, o bueno, al menos no tienen por qué participar en el proceso de desarrollo y de creación de su mercancía, de su producto, porque ellos son los dueños de los medios de producción, con lo cual la ganancia va a ir siempre para ellos, a pesar de que, como hemos dicho, la producción esté altamente socializada. Entonces, a su vez, obviamente, todo burgués, al estar dentro del capitalismo, tenderá a buscar un aumento de sus beneficios para poder ganar más y lucrarse más dentro del capitalismo. Obviamente es la lógica del capitalismo. Y para esto hay diferentes modos. Uno puede ser la descentralización, es decir, si yo tengo una empresa en España, estoy pagando X por el sueldo e Y por los sueldos, etcétera. Entonces, si yo descentralizo la empresa y me voy, pues por seguir el ejemplo, a Bangladesh, donde el suelo es más barato y la mano de obra también, a los trabajadores hay que pagarles menos, con lo cual esto va a hacer que reduzca los gastos, con lo cual aumentar mis beneficios, también el margen de beneficio aumentará. Pero otra manera muy típica sería aumentar el capital fijo, lo que sería la maquinaria, ¿no? La eficiencia de la maquinaria, y así poder reducir el capital variable, es decir, por ejemplo, la mano de obra, los sueldos o la cantidad de trabajadores. Si una máquina hace lo que hace 10 trabajadores, me estoy ahorrando ese sueldo. O si no, les reduzco el sueldo a estos 10 trabajadores, cuanto más mejor, por eso me voy a Bangladesh, más o menos se entiende, ¿no? Pero esta búsqueda de la ganancia, esta búsqueda constante de la ganancia, también es una bomba para el capitalismo, es una contradicción insalvable del capitalismo. ¿Por qué? Porque al bajar los costes de producción y aumentar mis beneficios, pues porque hacemos ahora, gracias a las nuevas maquinarias, hacemos las camisetas más rápido, tenemos menos trabajadores y a los pocos que quedan les pagamos menos, el trabajo socialmente necesario para producirlo disminuye también. Es decir, el valor objetivo disminuye. Con lo cual, si el valor disminuye, también la ganancia irá poco a poco disminuyendo hasta que sea una contradicción insalvable para el capitalismo. Ojo, no es tan fácil. Obviamente la burguesía tenderá a querer aumentar estos beneficios y por mucho. Ya hemos visto que el valor y el precio son dos cosas distintas, con lo cual, si el valor baja pero yo mantengo los precios, estas ganancias, pues veremos que suben hasta que alguien baje los precios para poder acaparar cierta parte del mercado, con lo cual, pues ahí ya tendremos que bajar todos los precios y el precio se irá acercando al valor y los márgenes de beneficio se hacen más pequeños, entrando en este bucle infernal para el propio capitalismo. Ojo, como digo, hay formas de aliviarlo y de no tener que bajar el precio hasta lo que sería el valor de la camiseta, ¿no? Pues desde el colonialismo, el neocolonialismo, pues para poder pagarles menos a los trabajadores y así mantener este margen de beneficios más o menos más alto, hasta incluso a los monopolios o a los oligopolios o a la ayuda del Estado para que mis ganancias se mantengan, los precios estén fijos, altos, o si yo tengo acaparado todo el mercado, pues bueno, yo decido el precio, así que se va a pagar lo que yo quiera, incluso hasta utilizar la violencia. Y si una empresa me está poniendo las cosas difíciles, ir a por la empresa y ya está. Con lo cual, sea mediante pagando la empresa al grande se como al pequeño y acapara más parte del mercado, o directamente con la violencia, con amenazas, con muertes extrañas, etcétera, que no sería la primera vez que esto se ha visto bajo el capitalismo, por supuesto. Entonces, ahora que hemos entendido un poco esto de la tendencia creciente de la tasa de ganancia, ahora que hemos entendido qué tiene que ver esto con el aumento de beneficios, con el fetichismo de la mercancía, lo que es una mercancía, lo que es un
producto, la diferenciación entre el valor y el precio. Ahora sí, vamos a refrescar un poco cuál es el tema del vídeo, que técnicamente hablando sería la mercantilización de la vida en general y de la sociedad, también capitalista, ¿vale? La amplia mercantilización, lo que hemos dicho que sería el por qué se paga cada vez por más cosas y por esas cosas cada vez hay que pagar más, sea alquileres, sea para ver una película, etcétera, etcétera. Ahora entraremos en eso. Entonces, hemos visto que si un burgués solo se centra en una empresa, en un sector para poder tener beneficios, debido a la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, sus beneficios el margen de beneficios se irá haciendo muy pequeño, con lo cual necesitarán nuevas fuentes de ganancia muy importantes. El claro ejemplo de esto serían, por ejemplo, los fondos buitre, tan famosos, que tienen desde apartamentos turísticos, hoteles, bares, hasta fármacos, empresas de seguridad, medios de comunicación, etcétera. Es decir, tienen un amplio abanico de sectores donde meten la mano, incluso en el primer sector, teniendo empresas de naranjas, etcétera, etcétera. Con lo cual, el fetichismo de la mercancía, recuperando ya estos términos que ya los sabremos utilizar perfectamente, hace que apartemos las relaciones sociales y de producción que hay debajo o dentro de una mercancía de lo que sería el valor, ¿no? Lo que se cree que tiene un valor intrínseco, la propia mercancía, etcétera. Con lo cual, nos olvidamos que hay cierta explotación detrás de un teléfono móvil, nos olvidamos que hay explotación en el Congo para conseguir el cobalto, que después de ahí se lleva a no sé dónde, etcétera, etcétera, y gracias a eso tenemos un móvil de 200 euros por este neocolonialismo que aplicamos en terceros países. Con lo cual, si tuviésemos que pagarles más sueldo a los que están sacando el coltán en el Congo, pues eso significaría que por mi móvil, si quieren tener el mismo margen de beneficios, tendría que pagar en vez de 200 euros, 700 euros. Entonces, ¿por qué es importante entender el fetichismo de la mercancía, el por qué le damos el valor intrínseco a los objetos y nos olvidamos, en este caso, o ignoramos toda la explotación que hay debajo de la producción de esta mercancía? Pues bien, porque desde aquí también tendemos a incluso difuminar esta línea entre lo que es mercantilizable y lo que no es mercantilizable, porque si creemos que un producto tiene valor porque es algo, ya podemos decir que cualquier cosa es apto para convertirse en mercancía. Y también entramos en esta lógica del capitalismo de buscar siempre la máxima ganancia, no siempre únicamente en el mercado o en mi trabajo, sino llegando eso también a la esfera privada, a nuestra propia vida. Es decir, mercantilizamos las relaciones sociales e incluso cosificamos a la gente, ¿vale? Pues esta típica idea, ¿no? De que tenemos que llegar a ser algo, si yo me junto con X gente y esa gente me aporta, yo podré llegar a ser, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí me gusta mucho sacar a relucir la frase de Marx y Engels, ¿no? Que dirían que no es la conciencia del propio individuo, de una única persona, lo que puede digamos, determinar el ser social, es decir, la sociedad en su conjunto, es decir, que el cambio no va a venir desde el individuo, ¿no? Como nos hace entender el capitalismo, etcétera, sino que es el ser social, la sociedad en general, el modo de producción, por ser más concretos, lo que determina la conciencia del individuo, por estar regidos bajo un sistema capitalista, con lo cual esto nos afecta a nosotros, obviamente más que nosotros, al sistema capitalista en sí mismo, con lo cual naturalizamos esta mercantilización de la sociedad, naturalizamos también que, por ejemplo, el agua haya salido a cotizar en bolsa en Wall Street, a pesar de que sea un recurso humano y que técnicamente no es algo hecho por el ser humano, sino que ya existía previamente, desde como los árboles, como el petróleo, etcétera, etcétera. Con lo cual, si tendemos
a naturalizar esta mercantilización del todo, también tendremos a naturalizar esta cosificación de la gente y el poder pagar por todo. Es decir, ya, como os he dicho, estamos normalizando que el agua cotice en bolsa, ¿vale? Que es un recurso natural. A esto, desde el marxismo, no se le llama mercancía como tal, se le llama pseudo mercancía porque, bueno, técnicamente el agua, ¿no? El agua que baja del monte no tiene este trabajo por detrás, no tiene esta explotación, no hay una producción de agua. Si la embotellas, etcétera, sí, pero hasta entonces no, con lo cual mercancía no podría decirse, entonces sería pseudo mercancía, pero bueno, como os he dicho, tampoco voy a entrar en estos grises, es un poco para que entendamos el contexto general. Así que, debido a la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, la burguesía va a buscar nuevos focos donde pueda aumentar sus beneficios también, desde, pues como os he dicho, los fondos buitre, invirtiendo en el agua, invirtiendo en el mercado, en las criptomonedas o en vivienda, en España, por ejemplo, que está teniendo mucho eco, ¿vale? Entonces, a mí, por ejemplo, personalmente, por bajarlo a tierra, ¿no? Todos estos conceptos de los que estamos hablando, lo que más me afecta, pues yo suelo leer mucho las redes sociales, suelo estar bastante al tanto de las noticias, etcétera, es que cuando entras a una noticia, ¿no? Antiguamente tú entrabas al bar y tenías el periódico y todas las noticias que venían y todos los artículos, etcétera, estaban ahí en el periódico físico. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, con la implementación también de la tecnología, etcétera, tenemos internet, tenemos los medios digitales también, pero no todos los artículos que aparecen en los medios digitales aparecerán en los periódicos que no se pagan y que están en los bares y que puedes ojear tú tranquilamente. Entonces, hasta hace 4 o 5 años tú podías leer, entrabas en cualquier artículo de cualquier periódico digital, de cualquier medio digital y podías leerlo. ¿Qué pasa? Que ahora ya nos está apareciendo que si quieres seguir leyendo tienes que pagar, o si no suscribirte. Es decir, o por ejemplo también con estas plataformas digitales, pues para ver películas y series, ¿no? Antiguamente, pues si pagabas Canal Plus, yo qué sé, tenías todas las películas, todas las series, todo lo podías ver. Ahora, ¿qué pasa? Que si quieres ver una peli tienes que verla en Netflix, pero es que si no está en Netflix la tienes que buscar en Amazon Prime y si no en Disney Plus, etcétera, etcétera, y MDB. Entonces, ya no basta con pagar una mensualidad y con eso ya lo tienes todo, con ir al videoclub, ser socio del videoclub y poder ver todas las películas de la historia. No, no, lo que tienes que hacer es pagar, depende de quién tenga el derecho de esa película para poder verlas, ¿vale? Es decir, tenemos que pagar más para ver lo mismo de antes. Y no siempre es el dinero, porque esto es muy importante, porque el capitalismo ha conseguido sofisticar estos métodos de pago. ¿Por qué? Pues por ejemplo, para mí me llama mucho la atención las cookies, ¿no? Esta información privada, porque sí, el dinero es algo tangible, tú pagas con el dinero y ya, pero es que ahora, a día de hoy, lo que se está implementando es, si quieres seguir leyendo, puedes o rechazar las cookies y pagar una mensualidad para una suscripción para poder leer estos artículos, o si lo quieres ver gratis, entre infinitas comillas, lo que tendrías que hacer sería aceptar las cookies. Nos está pareciendo gratis, pero esto realmente no está siendo gratis, porque cuando no pagas por algo, lo que tenemos que pensar dentro del capitalismo, obviamente, que el producto, en ese caso somos nosotros. Nosotros, si aceptamos las cookies, lo que estamos aceptando es que esa empresa pueda almacenar nuestros datos, ver lo que buscamos, la franja horaria, nuestra edad, desde dónde vemos las cosas, etcétera, para poder ellos también implementar y desarrollarse como empresa y aumentar estas ganancias. Es decir, estamos vendiendo nuestra información personal, llegando a esta mercantilización, es que hay que pagar por todo, es que no es solo pagar, es que con qué estás pagando, no es siempre el dinero, este valor de cambio neutral del que hemos hablado antes. Este valor de uso muchas veces hace, y el valor de cambio hace que a veces el cambio no sean 2 euros, pues en vez de darme 2 euros, te ahorras 2 euros, pero me das tu información, que va a ser más importante para poder hacer los estudios necesarios que hace cualquier tipo de empresa, ¿no? Para
para bueno, mejorar las ventas, aumentar los beneficios, etcétera, etcétera. Algo típico. Es decir, que por mucho que sea gratis, a día de hoy esta mercantilización ha llegado hasta las esferas más privadas. Y esto, obviamente, por esto me parecía importante dar este rodeo del principio de que es una mercancía, el fetichismo de la mercancía, la tendencia decreciente, la tasa de ganancia, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esta lógica también, no sería solo pagar por todo o pagar más por todo, obviamente, porque también aquí entra en juego la privatización, es decir, todo está interconectado de alguna forma u otra, y en este caso también tenemos que entender esta privatización del sector público, que también se encuadraría en esta lógica de la mercantilización, ¿vale? ¿Por qué? Bien, el estado del bienestar clásico dentro del capitalismo, ¿no? De la socialdemocracia, etcétera. Por ejemplo, en España, por traerlo a lo más personal y lo que yo más cercano veo, pero bueno, viendo las noticias incluso en otros países como Chile, como Argentina, etcétera, pues se puede ver que casi es una analogía, ¿no? Lo que está pasando en España y en el resto del occidente o capitalismo estadounidense, ¿no? Porque lo que estamos viendo son recortes del sector público, recortes de este estado del bienestar, ¿vale? Vemos que la sanidad está colapsada, vemos que el sistema de pensiones está en riesgo, pues la mayoría de gente de mi edad seguramente pensará entre, digamos, 20 y 35 años, la mayoría de gente, tú si hablas con ellos, pensarán que el sistema de pensiones no va a llegar hasta nosotros, que nosotros vamos a tener que pagar un sistema de pensiones privado para poder tener una jubilación, y no como nuestros padres que a día de hoy les llega la jubilación, ¿no? Porque cada vez hay más gente jubilada y menos trabajadores, ¿no? Que ahí ya entramos en el tema de inmigración, etcétera, etcétera, pero bueno, eso ya, como digo, es otro tema. Entonces, no nos debe sorprender que, como hemos dicho, debido a la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, como hay esta búsqueda de nuevas fuentes de ingreso, también tenemos que entender que estos ingresos no siempre serán ingresos económicos, estos beneficios no siempre serán beneficios económicos, porque también van a los medios de comunicación. Obviamente los medios de comunicación sí que te pueden dar dinero con suscriptores, etcétera. También, como os he dicho, nos dan información de la gente que te va a querer comprar luego cosas, gracias a las cookies, obviamente, y también nos permite crear un discurso público. Y esto es muy importante porque en estos últimos años estamos viendo esta naturalización del discurso de que el estado del bienestar ha sido una ilusión, una bellísima ilusión que nos ha permitido vivir en estos últimos 50 años bien, pensando que la sanidad puede ser gratuita, que las pensiones pueden llegar, que te puedes jubilar a los 60 años sin problema y pasarte los últimos 20 años de tu vida sin trabajar y cobrando gracias a que hayas trabajado durante tu vida, etcétera. Pero que esto era una ilusión y que esto no es algo real y que por eso, y que el claro ejemplo de eso es el mal estado del sector público, ¿no? Pues porque la sanidad está colapsada, etcétera. Qué casualidad también que los mismos que hicieron hace 10 años los recortes son los que están diciendo ahora que la sanidad pública no funciona. Hombre, si tú le pegas de leches a la sanidad pública y luego, no funciona, bueno, pues no la destroces y igual funcionará mejor, además de los casos de corrupción, etcétera. Además de que, obviamente, desde la perspectiva comunista sabemos que dentro del capitalismo este estado del bienestar pues está abocado al fracaso, más aún cuando cayó el conocido telón de acero, el Pacto de Varsovia, la Unión Soviética, etcétera, y cayó este contrapeso que fue lo que impulsó más que nada el estado del bienestar para mejorar las condiciones de la clase obrera también en el capitalismo. Pero bueno, eso, como os digo, también da para otro vídeo individual, ¿vale? Pero bueno, entonces, crean y propagan miedos o discursos a placer. Puede ser la alarma ocupa a día de hoy, ¿no? Tantas empresas que tienen
bueno, los mismos que tienen los medios de comunicación también, si tienen seguros de alarmas antiocupación, ¿qué hacen? Pues fomentan este miedo a la ocupación. Lo que más... El ejemplo más claro sería, por ejemplo, en España lo que ha pasado últimamente con la piña del Mercadona, ¿no? Que con una chorrada de ir a ligar de, no sé si era de 7 a 8, 7 y media, 8 y media, algo así, con una piña al revés al Mercadona y de repente las ventas del Mercadona se han disparado. Era una estrategia de marketing que ya llevaban unos meses intentando implementarla y que ahora ha conseguido dar sus frutos, ¿vale? Entonces que no nos pensemos que es algo casual, que un TikToker lo hizo. No, no, esto venía planificado desde hace tiempo. O incluso desde la piña del Mercadona, que también se implementó obviamente desde los medios de comunicación, todos los medios de comunicación se hicieron eco de esta moda, hasta la necesidad de la Tercera Guerra Mundial. Hasta hace poco yo me acuerdo que era, no puede salir Donald Trump porque claro, con él va a empezar la Tercera Guerra Mundial y ahora es que necesitamos la Tercera Guerra Mundial si queremos la paz. ¿Y quiénes están sacando beneficio de esto? Qué casualidad, las empresas armamentísticas como las estadounidenses, que Estados Unidos dice que tranquilos, que lo de Ucrania sí, estamos llevando mucho dinero ahí, pero es que los que compran armas nos compran a nosotros, con lo cual esa guerra nos beneficia porque aunque estemos dándoles dinero, luego ese dinero se nos reinvierte a nosotros en nuestras armas, así que es un círculo perfecto. Es decir, crean este miedo, crean este discurso para después poder conseguir sus beneficios, no solo desde un sector, sino desde amplios sectores, ¿vale? Un oligopolio clásico casi de toda la vida, ¿vale? Pero bueno, entonces, aumentar beneficios no solo significa pagar más por lo que antes era más barato, como alquileres o el aceite, no solo significa mercantilizar nuevos productos como el agua o el pagar por leer las noticias, por ver películas, etcétera, etcétera, por estar al tanto de la realidad. También significa beneficios, el normalizar discursos y el crear y propagar estos miedos para que en un futuro me puedan dar este beneficio, ¿no? Económico también, rédito económico. Desde el miedo a la inmigración hasta la alarma antiocupa, etcétera, etcétera, que podríamos entrar en hasta qué niveles puede ser real o puede ser una alarma, pero bueno, es un hecho objetivo que los medios de comunicación implementan estos discursos para implementar el miedo, con lo cual para poder militarizar, etcétera, etcétera, ¿vale? También un proceso de fascistización que, como os digo, ya os he dicho tantas veces ya durante este vídeo que esto también daría para un vídeo solo, pero bueno, entonces... por llegar un poco a la conclusión del vídeo y por ir un poco al meollo, cuando nos digan, joder, es que cada vez se paga más por todo, pues ya tenemos las herramientas necesarias y entendemos la lógica necesaria para poder explicarles. Entonces, la respuesta sencilla, ¿cuál sería? Es que, joder, ¿por qué se paga por todo? Pues sería muy fácil. Es lo que tiene el capitalismo. Si quieres, paga y ya está. Es la lógica que tiene intrínseca e inevitable el propio capitalismo, el propio modo de producción en el cual vivimos. La larga, pues bueno, la larga para nosotros más sencilla sería darle todos los tomos del Capital, que los lean y ahí ya lo entenderán. Si no, le podéis pasar este vídeo y si no, les podéis introducir a estos temas de que, pues obviamente necesitan. ¿Por qué se paga más? Pues porque por lo mismo que hacían antes, están ganando menos. Pues porque antes venían esas empresas a España a producir porque España tenía mano de obra barata, España tenía suelo barato, pero ¿qué pasa? Que estas mejoras también hacen que se encarezca la vida, que se encarezca el suelo, que se encarezca la mano de obra, que los trabajadores al estar más cualificados también pidan más dinero por el trabajo, con lo cual ahora se descentralizan a Bangladesh. Hacen más maquinaria, baja el valor, tendencia creciente en la tasa de ganancia, etcétera. Este bucle que lo hemos estado viendo durante todo el vídeo, ¿vale? Con lo cual, sobre todo habría que entender que desde una pregunta tan simple, tan corriente como, joder, es que cada vez estamos pagando más y además por más cosas, por cosas que antes eran gratis como los baños públicos.
Pues bueno, desde aquí, según y cómo tiremos, y si tiramos bien, conociendo a la otra persona también, podremos meter estos conceptos que son claves. Y ya habéis visto que podemos poner el ejemplo de la camiseta de Leo Messi por 5 millones de euros, del cuadro de Mona Lisa que no se puede vender, o podemos poner, entrar ya con términos más concretos y hablar de la tendencia creciente de la tasa de ganancia, del fetichismo de la mercancía, del valor de uso, del valor de cambio, del aumento de beneficios, etcétera, etcétera, y de las contradicciones del capitalismo, ¿vale? Con lo cual, si somos comunistas, no somos comunistas porque hemos leído los libros sagrados de comunismo y repetimos, mira, Marx decía que la tendencia creciente de la tasa de ganancia, Marx decía que el fetichismo... No, es que leemos eso, asimilamos la ciencia, los métodos de análisis que nos aporta el comunismo en este caso, el marxismo-leninismo desde nuestra perspectiva, y desde ahí ya tenemos las herramientas para analizar la realidad y también para hacerle frente, porque, como decía Stalin, y esto es muy importante, hay que dominar la ciencia, hay que dominar el método materialista dialéctico e histórico para poder desenvolvernos y poder utilizar este método en distintas realidades, desde obviamente análisis de la realidad profundos, sesudos, de un trabajo de la universidad, hasta cosas más mundanas como el comentario de por qué se paga por todo, o es que, joder, cada vez hay que pagar más por más cosas además. Entonces, el comunismo es una guía para la acción, no es leer y ya, es leer y asimilar, que muchas veces es lo que más cuesta, y para eso son estos vídeos, ¿vale? Porque ya vemos que desde estos temas, si asimilamos bien la idea y si conocemos a la otra persona, pues obviamente yo a un amigo que no ha cursado la universidad, que no está acostumbrado a leer a estos términos un poco abstractos, no me voy a ponerle a hablar del valor de cambio que tiene un coche y que el fetichismo de la mercancía hace que nosotros pensemos... No, no, esto tenemos que medir también con qué bien estamos hablando, pero pues si dicen, joder, es que antes por el fútbol con pagar una plataforma era suficiente y ahora tienes que pagar 3 para poder ver todos los partidos y si quieres ver las películas también, pues desde ahí podemos ir tirando y decirle, claro, es que como sus beneficios, es que mira qué monopolios hay, oligopolios en este caso, porque claro, hoy en día en el capitalismo, si el grande se come al pequeño, el capitalismo tiende también a estos monopolios, oligopolios, con lo cual es normal que si ellos controlan todo el mercado puedan hacer y deshacer a su gusto. Entonces, tenemos que aprender a tirar y sobre todo a ser capaces de utilizar estos términos en situaciones tan comunes y tan cotidianas, porque es desde ahí, desde donde podemos también allanar el camino para después ya meterles la chapa y hacerles que les pique la curiosidad del comunismo, con lo cual tampoco me quiero alargar mucho más, quería hacer un vídeo así no muy largo explicando estos temas y, bueno, sobre todo antes de acabarlo, pues si hay algún tema en el que querríais que profundizásemos, si hay algún tema que no ha quedado muy claro, si hay algún aporte que queréis hacer o alguna otra pregunta que os suelen hacer mucho y que queréis herramientas para poder responder desde una manera muy banal, muy común, hasta una manera más profunda, de términos más concretos, más tecnicismos, etcétera, pues ponedlo en la caja de comentarios, obviamente, que estaremos encantados de leerlos, obviamente, y de que nos ayudéis también en producir estos vídeos y hacerlo lo más interesante para vosotros también. Y bueno, cualquier duda, lo que sea, ya sabéis dónde está la caja de comentarios, o si no, pues obviamente en nuestras redes sociales. Con lo cual, bueno, esto ha sido todo, así que antes de iros, pues bueno, no olvidéis que os pondremos también en la caja de comentarios también el link de nuestra página web, donde podéis entrar a algún ROA, donde tenéis pues también escritos míos de Oyer, trabajos de revolucionarios que los hemos recuperado, les hemos dado un apaño y los hemos traído al día de hoy. También, obviamente, podéis pasaros por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, TikTok e Instagram, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Y pues bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Salud, camaradas.